Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Dicen que la cabra tira para el monte, ¿verdad? Y a veces nosotros, aunque dejamos de hacer algo que no conviene, volvemos otra vez. La Biblia lo presenta de una manera muy dramática. Dice, el perro vuelve a su vómito. El pasado nuestro podemos verlo nosotros como algo desagradable. La mayoría, la Biblia dice que todos hemos sido pecadores. ¿Cuántos han cometido por lo menos algún pecado en la vida? Sí, todos somos pecadores. Siendo cristianos, ¿cuántos cristianos hemos cometido algún pecado alguna vez en la vida? Los que no levantaron la mano cometieron otro pecado. El pecado de la mentira. ¿Sí? Lamentablemente somos personas muy dadas a buscar las cosas del mundo, del pecado, y a veces caemos en el pecado. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? La semana pasada hablábamos de dos ejemplos elocuentes. El ejemplo de Judas y el ejemplo de Pedro. Ambos discípulos de Jesús. Ambos estuvieron con Jesús cuando Él echó fuera demonios, cuando resucitó muertos, cuando abrió los ojos de los ciegos, cuando multiplicó los panes, cuando hizo toda clase de milagros. Es más, ellos recibieron la misma autoridad y ambos echaron fuera demonios, ambos sanaron enfermos, ambos hicieron cosas extraordinarias. Pero cuando llegó el día y la hora en que Jesús fue capturado, ¿quién fue el que se encargó de que se capturara a Jesús? Judas, el traidor. ¿Y Pedro qué fue lo que hizo? Aunque había jurado que no iba a abandonar a Jesús, que iba a dar la vida por Jesús, en la cara de Jesús, cerca de Jesús, lo negó 3 veces. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Dice que lloró amargamente. Judas sintió remordimiento. Usted y yo hemos sentido remordimiento. Remordimiento es ese dolor que hay dentro de nosotros porque hemos hecho algo incorrecto, porque hemos dañado a alguien. Remordimiento es pesar por la culpabilidad de algo que hicimos mal. Pero el remordimiento no basta para corregir nuestra vida. Tenemos que pasar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de conducta, cambio de vida. Pedro también lloró, pero decidió cambiar. Decidió buscar a Dios. Se dejó atrapar por la gracia de Dios. No se deje capturar solo por el remordimiento, porque el remordimiento lo podrá llevar al suicidio y a la autodestrucción, como le tocó a Judas. Déjese atrapar por la gracia de Dios, que está dispuesta a perdonarle y a darle una segunda oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios nos da una segunda oportunidad? Y a veces una tercera, y una cuarta, y una quinta, y nos da muchas oportunidades.
Así que si usted cae en algún pecado, si usted falla delante de Dios, si usted abandona a Jesús en un momento dado, si usted lo niega con sus actos o con sus palabras, recuerde que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, guíes a mis discípulos. Judas se convirtió en un suicida. Pedro se convirtió en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y no fue solo Pedro el que abandonó a Jesús ni Judas. La Biblia dice que en Mateo 26:35, aunque tenga que morir, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, pero todos abandonaron al maestro. Bueno, crucifican a Jesús, todos se van a esconder pensando que les va a pasar lo mismo. El líder de los discípulos había muerto. Cuando a usted se le muere un ser querido, entra en un periodo que se llama luto. Y ese es un proceso complicado, porque usted empieza primero con la negación. No se ha muerto, no, todavía está vivo a lo mejor, pero tiene que pasar de la negación a otros pasos. Y a veces entra en el pleito con Dios. Dios, ¿por qué no sanaste a mi hijo? ¿Por qué no salvaste a mi esposa? ¿Por qué no libraste a mi amigo? Empiezan esos pleitos con Dios y con todos los demás. Y llega a veces a caer en un momento de depresión y se encierra. Hay muchos que encuentran refugio debajo de las sábanas y se meten en la cama y no salen de ahí por días, por meses. Sí, yo conocí un caso de una señora que quedó viuda y por 2 años no salía de su dormitorio, encerrada, hasta que llegamos con un grupo de sus amigas a hablarle de Cristo, y gracias a Dios se recuperó, se levantó, porque en Cristo hay salida para nuestras depresiones. En Cristo hay esperanza para nuestras desilusiones. Sí, 2, 3 años después me la encontré por allí en el aeropuerto y me contó que se había casado. Sí, yo veo llorar a las viudas en el cementerio y después en el altar otra vez. ¿Qué estaba haciendo Pedro y los discípulos? Se habían ido, sufriendo, a lo mejor conversaban unos con otros y decían: Pedro, qué mala onda, ¿cómo negaste al Señor? O ese Judas, el Judas sí de al tiro la echó a perder. ¿Cómo entregó al maestro? O a lo mejor no decían nada, porque todos tenían la cola machucada. Todos habían abandonado al Señor. Pero Pedro, como era uno de los líderes del grupo, tomó una decisión. Y esa está en Juan 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón. Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando Pedro conoció a Jesús, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Recuerdan? Pescando. Ese era su trabajo, pescar. Pescar. Y ahora que Jesús ya no está y el proyecto del reino del cual habían hablado según Pedro y los discípulos ya no existía, decidieron volver al pasado. De vuelta al pasado. Y ese es uno de los grandes peligros que tenemos nosotros cuando hemos fallado al Señor. Ir de vuelta al pasado. Dice
yo no sirvo para ser cristiano. Yo no sirvo para ser hijo de Dios. Yo no sirvo para ser fiel a Dios. Por lo tanto, me voy a ir a chupar otra vez. Y vuelve usted al pasado. No, yo fallé al Señor, yo no sirvo de cristiano, no doy una. Voy a ir a buscar otra vez a mi ex amante, a buscar otra vez las drogas, a buscar otra vez a quien asaltar, a buscar otra vez a quien engañar. Hay decisiones que son peligrosas. Pedro decidió volver al pasado, pero recuerde, cuando usted toma una decisión, usted ejerce influencia en aquellos que lo rodean. Todos somos líderes, todos tenemos un círculo de influencia. A veces el círculo de influencia es nuestra familia, a veces el círculo de influencia es nuestro grupo de trabajadores. Y si usted dice como Pedro, no, yo me voy a ir a pescar, ya no aguanto más aquí. Los otros discípulos dijeron lo mismo. ¿Nos vamos contigo, Pedro? ¿Nos vamos? Cuando usted toma la decisión de decir, no, yo ya no voy a la iglesia porque he sido infiel, no he sido bueno para diezmar, no he sido bueno para orar, no he sido bueno para evangelizar, he fallado, me han dado privilegios, no los he cumplido, yo no sirvo, mejor me voy. Cuidado, porque usted está ejerciendo influencia sobre aquellos que están cerca de usted, su mamá, su papá, sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Y Pedro se fue a pescar. ¿Tuvieron éxito la primera noche de pesca? No tuvieron éxito. A veces decimos, no, voy a empezar y voy a hacer mi propio proyecto, mi propio negocio, mi propia cosa. Y si no está el Señor con nosotros, no podemos lograr nada. Dice, salieron pues de allí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan el amado. Juan el amado era el que estaba más cerca del Señor. Fue el que le dijo a Jesús en la última cena, Señor, dime quién es el que te va a entregar. Y Jesús le dijo, el que meta su mano en mi plato, ese va a ser. Y llegó Judas, metió la mano en el plato del Señor y Juan fue el primero que supo quién era. Ahora, mis respetos para Jesús. Jesús, sabiendo que lo iba a traicionar, Judas lo dejó cenar con él, lo dejó servir con él, lo dejó manejar las finanzas con él, lo dejó ser de su círculo de confianza. Y es porque el amor de Dios es infinito, mis hermanos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. La gracia del Señor está siempre atrás de nosotros. Pero yo veo aquí algo. Los discípulos, siendo expertos pescadores en el mar, se fueron a pescar y no lograron nada. Jesús les dijo, tírenlo a la derecha. Y pescaron. Dicen otro de los evangelios que pescaron 153 pescados. ¿Jesús era pescador? No. ¿Qué era él? Carpintero. Pero la diferencia con Jesús es que Jesús estaba bien conectado con el Señor. Es más,
había descendido ya del cielo por segunda vez, pero ahora como Rey de Reyes. Yo les quiero decir una cosa: si Dios es por nosotros y si estamos con Dios, todo es posible, ¿sí o no? Un ejemplo: a veces nos resistimos a ser fieles diezmadores y decimos: es que no me alcanza, por eso tengo que usar el 100% de mis ingresos para todo lo que quiero. Y no le alcanza. Y otro con mucho menos ingresos decide tomar el 10% de sus ingresos y dárselo al Señor. Y a él sí le alcanza el 90% que le queda, porque vale más un 90% con la bendición de Dios que un 100% sin la bendición de Dios. ¿Cuántos lo han probado? Démosle un aplauso al Señor y digámosle gracias. Sí, gracias, Señor. El pecado y la culpabilidad puede hacer estragos en nuestra vida. Aquel que había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora estaba atravesando el peor momento de su vida. Su pecado era evidente y trató de escapar, volviendo a pescar. Pedro decidió volver a lo que hacía antes de conocer al Maestro. En su tristeza de haber abandonado a su Maestro y de haberlo negado, Pedro decide irse a pescar. En otras palabras: ya no más con esto, me voy. Pero no va solo, 5 discípulos más se van con él. Aquí hay una gran verdad que yo he aprendido a través de los años. Si usted quiere prosperar, plantado tiene que estar. Repito, si usted quiere prosperar, plantado tiene que estar. Eso dice el Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y dice: y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Usted hace tamales, prosperará haciendo tamales. Serán los más ricos de todo el barrio. La gente hará cola para irse a comprar. Si usted lo que hace son escrituras y trabajo de notariado y de abogacía, le abundarán los clientes. Si usted lo que hace es campaña política, será electo. Pero es una persona que ha aprendido a estar, ¿qué? Plantada, bien sembrada. Díganle al vecino que está ahí: permanezca plantado, hermano. Dígale: eche raíces. ¿Cuántos saben que para que un hogar permanezca, tenemos que echar raíces con la misma pareja? ¿Sí? Usted seguramente nunca ha tenido un problema con su pareja. ¿Ay? ¿Por qué se ríen? Porque no existe matrimonio que no haya tenido algún conflicto. No existe matrimonio que no haya tenido alguna discusión, algún problema, alguna infidelidad alguna vez. ¿Cuántas cosas hay? Pero si usted tira la toalla con su pareja y busca otra pareja, es probable que le cueste. Porque yo le quiero decir, ya no hay hombres perfectos en este mundo. El último se casó hace 44 años. No hay hombres perfectos. No hay mujeres perfectas. ¿Cuántos saben que no hay mujeres perfectas? Sí, los chicos se enamoran de una muchacha linda y dicen: mire, es un ángel. Pero años después dice: es un ángel caído. Tenemos que aprender a echar raíces. Ser gente de convicciones. ¿Cuántos creen que vale la pena ser gente de convicciones? Sí, tenemos que echar raíces. Si amamos a Dios, lo hacemos cuando somos jóvenes y cuando somos viejos.
Si amamos a Dios, lo hacemos cuando somos pobres y cuando somos ricos. Si amamos a Dios, lo hacemos cuando somos ignorados y cuando somos famosos, porque nosotros tenemos convicciones profundas, echamos raíces. Pero yo he llamado a los cristianos, algunos cristianos son como cristianos de maceta. Las macetas te las pone en la sala y si no le gusta, la lleva al corredor y si no le parece, se la regala a su amiga del Cuchubal y la maceta anda de un lado para otro. Pero si usted tiene un árbol de eucalipto sembrado enfrente de su casa, ¿puede regalar ese árbol? Usted no le puede decir a su vecina, mira, ahí te lo regalo, llévatelo. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Y ese árbol permanece en verano, en invierno, en los huracanes, en los problemas, en las sequías, echa raíces. En las empresas es lo mismo. Usted consigue trabajo en una empresa y empieza la misma semana a quejarse del jefe que tiene, del compañero que tiene, del horario que tiene, del sueldo que tiene, y como que es trabajador tipo maceta, se va a otra empresa. Y allá se encuentra con otro jefe peor que el que tenía, con un horario peor que el que tenía y con un sueldo inferior al que tenía. Hay que aprender a echar raíces, a prosperar, siendo plantados. Me gusta a mí mucho el Salmo 92, porque lo ilustra de una manera muy linda. Salmo 92, 12 dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. ¿Dónde hay que estar plantados? Dígale a su vecino, lo felicito porque vino. De veras. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Aún en su vejez darán fruto. Y por eso vemos varios viejos dando fruto. ¿Pero saben por qué? Porque estamos plantados. Sí, yo sé que a veces la grama del vecino parece más verde. La mujer del vecino también parece más atractiva. Tenga cuidado. Conténtese con la vieja, o digo la esposa que le tocó. Qué importante es que nosotros echemos raíces. Decida echar raíces allí donde Dios los sembró y siempre estará fructífero, vigoroso y lozano. Versículos 7 al 14 de Juan 21 dice: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir a Juan, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado. Bueno, vinieron con los pescados, los arrastraron, los llevaron a Jesús. Ahora recuerden, cuando Jesús llamó a Pedro y a todos los que eran pescadores, les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores ¿de qué? De hombres.
Sí, había una muchacha que andaba atrás de todos los chicos y le pusieron pescadora de hombres, pero eso es otra cosa. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores ¿de qué? De hombres. En este momento los discípulos estaban pescando peces, pero el llamado era para ser pescadores ¿de qué? De hombres. Usted y yo estamos para pescar personas, pecadores, que necesitan salir del mar de tristeza en que viven, del mar de soledad en que viven, del mar de angustia y desesperación en que viven. De ahí tenemos que sacarlos y llevarlos al Señor. ¿Cuántos han traído alguna vez a una persona que recibió a Cristo como su Salvador personal? Démosle un aplauso a todas estas gentes que han traído a alguien que luego recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y eso es muy importante. Pero no es suficiente sacar un pez del agua. Hay que quitarle las escamas, hay que sacarle las tripas, hay que limpiarlo para luego comerlo. ¿A cuánto les gusta el pescado? A mí me encanta comer pescado. El salmón me gusta, el róbalo me gusta. Cualquier clase de pescado, siempre que sea regalado. El pescado es muy bueno. Pero cuando usted agarra un pescado del plato y se lo lleva a la boca, ese pescado se convierte en pastor de la frater. Cada vez que me siento y miro hay un filete de pescado, digo, bueno, bienvenido, de ahora en adelante serás pastor de la frater. Lo mismo ocurre con cualquier persona que viene y es parte del cuerpo de creyentes. Esa persona en ese momento es asimilada y convertida y transformada en Jesús, en el cuerpo de Jesús. Esa persona deja de ser un borracho y se convierte en un hijo de Dios. Deja de ser un adúltero y se convierte en hijo de Dios. Deja de ser una señora chismosa y mentirosa y se convierte en una hija de Dios. Por eso es que cuando Jesús le dice a Pedro: tráeme uno de esos pescados, Pedro fue y trajo no solo uno, trajo la red completa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Ir por nuestro trabajo, ir por nuestra escuela, ir por nuestro club, ir por nuestro barrio, ir por todo círculo de amigos que tenemos y pescar hombres y mujeres para traerlos a los pies de Cristo. Ahora no basta con que una persona venga y se convierta a Cristo aquí al frente. Hay que descamarlo. Hay que quitarle todo lo malo que tiene. ¿Cuántos saben que todos venimos a Cristo llenos de cosas malas? Sí, malas costumbres. Algunos venimos abusivos, otros venimos malcriados, otros venimos orgullosos, otros venimos llenos de odio, llenos de rencor, llenos de dolor, llenos de tristeza, decepcionados, destartalados de todo. Pero Cristo se acercó a sus 6 discípulos que estaban ahí pescando y les dijo: vengan a desayunar conmigo. ¿A cuánto les gusta desayunar? ¿Verdad que sí? Unos frijolitos parados, unos huevitos revueltos con tomate, cebollita, las tortillas calientes con queso fresco de Zacapa o chicharrón con yuca, pues para los que les gusta. Pero a todos nos gusta desayunar. Jesús nos invita a desayunar. Eso hizo Jesús con sus discípulos. Los invitó a desayunar. Mire, si usted trae a un amigo, a una amiga, a un familiar, una de las estrategias para traerlos a Cristo es: invítelos a desayunar. Invítelos a desayunar. Mira, te invito a desayunar. De ahí nos vamos a la frater. Ahí vas a oír a un predicador a todo dar, te va a gustar. Venite, vamos.
Y una vez que esa persona desayuna con usted, usted tiene oportunidad de platicar con la persona y contarle, mira, yo también pasé por lo que vos estás pasando, yo también sufrí lo que vos estás sufriendo, yo te entiendo perfectamente, pero gracias a Dios logré superar la muerte de mi hijo. Pero yo te quiero decir que si tenemos a Dios, lo demás no importa nada, mano. Estando con Dios lo tenemos todo. Y Él me ayudó a salir adelante. Él te va a ayudar a salir a ti. Y usted en medio del desayuno lo va a animar, lo va a alentar, lo va a sacar. ¿Y por qué estás triste? Es que mi mujer me dejó. Claro, no voy a hacer como aquel otro que le dijo, ¿y cómo hiciste? Usted tiene que ayudar a la gente. Jesús buscó a aquel que lo había negado 3 veces. ¿Será fácil buscar a alguien que lo ha traicionado a uno? ¿Qué dicen ustedes? No, yo sé cómo pensamos nosotros. Para mí ya estás muerta. ¿Verdad que sí? Ya no te vuelvo a ver, no puedo verte ni en pintura. Aquí en esta casa el nombre de Federico no se menciona más. Cruz y calavera. Pero ¿qué hizo Jesús con Pedro? ¿Lo olvidó? No, lo fue a buscar. Si nosotros hiciéramos eso todo el tiempo con nuestros parientes y amigos con los que nos peleamos, porque todos tenemos parientes que caen mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, todos tenemos parientes que caen mal. Todos tenemos parientes que son problemáticos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella señora que les conté que decía, ay, cuando son bebés los hijos dan ganas de comérselos? Cuando crecen se lamenta uno por no haberlo hecho. A veces hasta los mismos hijos son nuestro más grave dolor en la vida. ¿Cómo le hacemos con ese hijo pródigo que lo tuvimos aquí en la iglesia? Aprendió, fue el líder y ahora se fue y anda desperdiciando todas las cosas que el Señor le dio. Tenemos que buscarlo como Jesús buscó a Simón Pedro y a sus discípulos. Lucas 22:61 dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús miró a Pedro el día que lo negó. ¿Cuántos saben que somos elocuentes con las miradas? Por eso decimos, hay miradas que matan. Hay miradas que dan miedo. Hay miradas que dan cosa. ¿Sí o no? Hay gente criminal que lo mira a usted y usted dice, ya me morí. Hay mamás que miran a sus hijos y los hijos tiemblan. ¿Se acuerda usted cómo la miraba a su mamá? Tal vez ella estaba en la casa recibiendo algunas visitas y usted haciendo un relajo ahí, una mirada de su mamá y usted, estatua. Porque sabía que al irse las visitas, le iba a caer. ¿Qué clase de mirada le dio Jesús a Pedro? Le habrá dicho, no te preocupes, Pedro, yo te amo. Acuérdate que te dije que me ibas a negar, pero que había orado para que tu fe no faltara. Yo les quiero decir a ustedes, mis hermanos, cuando leemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, entendemos el rol de Jesús hoy en día. Dice, mis queridos hijos,
les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para qué nos escribe estas cosas, Juan? Para que no pequen. Pero si alguno peca, y ahí podemos levantar la mano todos, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos ante el Padre? Sí. Ya hace poco estuve cerca de un funcionario público importante y un amigo me dice, ya tenemos cuello, ¿va? Y yo le dije, para mis adentros, el cuello lo tenemos todos los cristianos, porque tenemos delante del Padre a Jesucristo, que es nuestro intercesor. Y cuando usted o yo cometemos un pecado, ¿qué es lo que hace Jesús allá en el cielo? Padre, ten paciencia con ese pelón. Ya va a venir arrepentido. Ten paciencia, vas a ver. Se va a cumplir el propósito que tienes con él. Ten paciencia, Señor, con esta tu hija. No para siempre estará amargada. Nosotros haremos que se libre de sus amarguras. Ante el Padre tenemos cuello. Tenemos a Jesús. Él está intercediendo por nosotros. Sí, mi hermano. Usted y yo no podemos pecar en secreto, porque el Espíritu Santo está con nosotros en todos lados. Y usted se mete a un lugar muy escondido, ahí está el Espíritu Santo con usted. Dios lo sabe. Pero Jesús está intercediendo. Así como intercedió por Pedro y por sus discípulos, intercede por usted y por mí. ¿No se alegra de que Jesús intercede por nosotros, mis hermanos? Sí, Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere nuestro perdón. Dios quiere nuestra restauración. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.